Bienvenidos a Korn, Historias sin rostro. Hoy entramos en uno de los enigmas más grandes de toda la humanidad, las pirámides. ¿Las construyeron solos o tuvieron ayuda de algo que todavía no entendemos? Quédate hasta el final del video para descubrir qué pudo haber pasado realmente. Y al terminar, déjame en los comentarios qué piensas tú. Empezamos. Las grandes pirámides de Giza, majestuosas, imponentes, y un misterio que ha fascinado a generaciones. La versión oficial nos dice que fueron construidas por miles de obreros egipcios con rampas y poleas. Pero, ¿cómo movieron bloques de piedra que pesaban toneladas con una precisión milimétrica? Algunos bloques encajan tan perfectamente que ni una hoja de papel cabe entre ellos. Y lo más increíble, su alineación con las estrellas es casi perfecta. Teorías alternativas sugieren que no lo hicieron solos. Es posible que tuvieran acceso a una tecnología avanzada, quizás de origen no terrestre, o conocimientos que hemos perdido con el tiempo. Las pirámides de Egipto. Todos creemos que ya sabemos cómo se construyeron, ¿verdad? Es lo que nos han contado en la escuela, en los documentales, en todas partes. Porque la alternativa es tan extraña, tan increíble, que nos hace sentir muy incómodos. La versión oficial nos habla de rampas gigantescas. Suena lógico, ¿no? Pero hagamos un pequeño cálculo. Para alcanzar la cima de la Gran Pirámide de Giza, esa rampa tendría que tener más de 1,5 kilómetros de largo. 1,5 kilómetros. ¿Te imaginas la cantidad de material y trabajo que se necesitaría solo para construir la rampa? Sería más masiva que la propia pirámide. Y aquí viene lo más increíble. No existe ni un solo rastro arqueológico de esa supuesta rampa, nada en Ciro. Ni una piedra fuera de lugar, ni una marca en el terreno. Simplemente se esfumó. Ahora, hablemos del ritmo de trabajo. La Gran Pirámide está compuesta por aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra. La historia oficial dice que se construyó en unos 20 años. Si hacemos las matemáticas, esto significa que los antiguos egipcios tenían que extraer, transportar, tallar y colocar un bloque cada 2 minutos y medio sin parar. 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 2 décadas enteras. ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena? Imagina esa cadena de montaje perfecta, sin fallos, sin descanso, día y noche. Es un ritmo que incluso con nuestra tecnología moderna sería un desafío logístico monumental. Pero el misterio no acaba ahí. Hablemos de la precisión. La Gran Pirámide está alineada con el norte verdadero con un error mínimo de apenas 0,13 de grado. Para que te hagas una idea, hoy en día, con nuestros satélites y nuestro GPS, a veces tenemos dificultades para lograr esa precisión. Pero supuestamente, ellos lo consiguieron con cuerdas, palos y observación de las estrellas. ¿Es posible? Quizás pero es, como mínimo, asombroso. Y la precisión en el corte de los bloques es otro nivel. Muchos de los bloques, especialmente los de granito que se encuentran en las cámaras interiores, están cortados con unas tolerancias de milímetro. Las juntas entre ellos son tan perfectas que ni siquiera puedes meter una cuchilla. Hoy en día, para cortar granito con esa finura, usamos sierras con punta de diamante industrial. La arqueología tradicional nos dice que ellos usaron cinceles de cobre y sierras de bronce. El problema es que el cobre es un metal mucho más blando que el granito. Es como intentar cortar una barra de acero con un cuchillo de mantequilla. Simplemente no funciona. La física no lo permite, y aquí es donde la historia se pone todavía más rara. Si observas la cronología de las pirámides, las más antiguas, las de la cuarta dinastía, como las de Giza, son las más perfectas, las más grandes, las más precisas. Las pirámides construidas en dinastías posteriores son, francamente, un desastre en comparación. Son más pequeñas, están peor construidas, y muchas se han derrumbado. Esto va en contra de toda lógica de desarrollo tecnológico. Normalmente, una civilización aprende, mejora y perfecciona sus técnicas con el tiempo. Es como si hubiéramos construido el iPhone 15 primero, y luego hubiéramos fabricado el primer teléfono de ladrillo. No tiene sentido. La única explicación lógica es que las primeras pirámides perfectas
las hizo alguien más. Y las posteriores fueron solo un intento fallido de copiar una tecnología que no entendían. Piénsalo, los antiguos egipcios documentaron absolutamente todo. Encontramos jeroglíficos que describen su vida diaria, las guerras que libraron, la comida que comían, sus rituales, sus creencias, todo está escrito en las paredes de sus tumbas y templos. Pero, ¿sabes de que no hay ni un solo jeroglífico? ¿Ni un solo papiro? ¿De cómo construyeron las pirámides? Sumayo era el logro arquitectónico, la maravilla más impresionante del mundo antiguo. Y no dejaron ni una sola instrucción, ni un solo plano, ni un solo dibujo que lo explique. Es como si Estados Unidos hubiera llegado a la Luna y no tuviéramos ni una foto, ni un video, ni un solo documento técnico de la misión Apolo 11, sería impensable. Ahora, entremos en la propia pirámide. En el corazón de la Gran Pirámide se encuentra la cámara del rey. Dentro hay un sarcófago de granito rojo. Es una pieza maciza, tallada con una precisión increíble a partir de un único bloque de piedra. Para vaciar su interior con esa perfección, hoy necesitaríamos máquinas de control numérico, taladros de alta potencia. Y aquí está el detalle que rompe todos los esquemas: el sarcófago es más grande que la entrada a la cámara y los pasadizos que llevan a ella. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo lo metieron ahí? La única posibilidad es que lo colocaran primero y construyeran la pirámide a su alrededor. Pero eso implica un nivel de planificación y precisión a largo plazo que desafía la imaginación. La teoría oficial insiste en que las pirámides eran tumbas para los faraones, pero las tumbas reales de los faraones, las que estaban llenas de tesoros, ajuares funerarios y muros cubiertos de jeroglíficos, están en el Valle de los Reyes, a cientos de kilómetros al sur. En cambio, las grandes pirámides de Giza se encontraron prácticamente vacías, sin momias, sin tesoros, sin inscripciones decorativas en las cámaras principales, solo salas de una precisión matemática asombrosa y una arquitectura desconcertante. Y no son solo un montón de piedras apiladas. La Gran Pirámide es un complejo modelo matemático. Sus proporciones contienen constantes como el número pi y el número áureo, phi. Tiene conductos internos, que durante mucho tiempo se creyeron de ventilación, que apuntan con una precisión milimétrica a constelaciones específicas como Orión y Sirio, tal y como estaban en el cielo hace miles de años. Seguimos descubriendo cámaras secretas con tecnología de muones, pasadizos ocultos. Esto no es una tumba, es algo mucho más complejo, una especie de máquina. Entonces, si no podemos explicar de manera convincente cómo se hicieron con la tecnología que supuestamente tenían, solo nos quedan dos opciones realistas. La primera es que poseían una forma de tecnología avanzada que se perdió por completo en la historia, sin dejar rastro, una ciencia perdida. La segunda opción, la que nos incomoda tanto, es que tuvieron ayuda de alguien o algo con capacidades muy superiores a la suya. No parece haber una tercera vía lógica. ¿Por qué la comunidad académica se niega a considerar estas alternativas? Porque hay demasiado en juego. Carreras enteras, reputaciones, cientos de libros publicados y documentales grabados se basan en la narrativa actual. Admitir que estaban equivocados, que la respuesta a uno de los mayores enigmas de la humanidad sigue siendo no lo sabemos. Sería un terremoto para la egiptología y la arqueología. Pero la verdad no debería depender de los egos académicos ni de la comodidad de una historia fácil de contar. La evidencia está ahí, a la vista de todos. Las piedras no mienten. Las matemáticas no mienten. Quizás es hora de dejar de lado las viejas respuestas y empezar a hacer nuevas preguntas, por muy incómodas que sean. Deberíamos tener el coraje de admitir que nos enfrentamos a un misterio que, quizás, todavía no estamos preparados para resolver. ¿Por qué no recordamos? ¿Por qué? Con toda la tecnología que tenemos hoy, no podemos explicar cómo se construyeron las pirámides, los templos de Baalbek o los moais de la isla de Pascua. Estas no son las únicas anomalías. Hay cientos de estructuras y artefactos por todo el mundo que simplemente no encajan en la historia que nos han contado. Y todos ellos comparten una característica común, una sombra que se proyecta sobre nuestro pasado, la amnesia. Sociedades enteras que lograron hazañas de ingeniería y astronomía
absolutamente increíbles, y que luego, de repente, olvidaron cómo hacerlo. Es como si una parte fundamental de nuestra historia hubiera sido borrada. Hoy vamos a explorar 5 teorías que intentan explicar esta gran amnesia. La primera teoría es la del colapso natural. Imagina una civilización próspera. De repente, una guerra, una plaga o una hambruna la golpea con una fuerza devastadora. La sociedad se desmorona rápidamente. En medio del caos, el conocimiento especializado es lo primero que se pierde. Los ingenieros, los arquitectos, los astrónomos mueren sin poder transmitir sus secretos. Los textos, las bibliotecas, los planos se queman o se pudren. En solo 2 o 3 generaciones, nadie recuerda cómo se levantaron esos majestuosos edificios. Esto no es ciencia ficción. Le pasó al Imperio Romano. Después de su caída, se perdieron técnicas de construcción, como la fórmula del hormigón romano, que no pudimos replicar de forma efectiva hasta el siglo XX. Durante más de 1000 años, la humanidad simplemente olvidó cómo construir a esa escala. La segunda teoría nos lleva a un escenario mucho más dramático, a las catástrofes globales. Hace unos 12.700 años, al final de la última edad de hielo, un evento cataclísmico conocido como el Draios, reciente, sacudió el planeta. La evidencia sugiere que fragmentos de un cometa impactaron la Tierra, provocando incendios forestales masivos, un enfriamiento global repentino y, lo más importante, el derretimiento de los casquetes polares, lo que causó inundaciones a una escala inimaginable. Curiosamente, casi todas las culturas antiguas del mundo, desde los sumerios hasta los mayas, tienen una leyenda sobre un gran diluvio que lo arrasó todo. ¿Y si estas historias no fueran solo mitos? ¿Y si fueran el eco, el recuerdo fragmentado de un evento real? ¿Qué tal si existió una civilización global, mucho más avanzada de lo que creemos, que fue prácticamente borrada del mapa por esta catástrofe, dejando solo ruinas aisladas y leyendas confusas? Esto nos lleva a la tercera teoría, una de las más controvertidas, a la intervención externa. Piensa en ello. En casi todas las mitologías del mundo encontramos la misma narrativa. Seres que bajaron del cielo, a veces en carros de fuego o nubes brillantes. Estos seres, llamados dioses o maestros, le enseñaron a la humanidad los secretos de la civilización en la agricultura, la escritura, la astronomía, la metalurgia y, por supuesto, la construcción de monumentos megalíticos. En los Andes era Viracocha. En Mesoamérica, Quetzalcóatlán, en Egipto, Osiris. En la antigua Sumeria, los Oannes, seres anfibios que salían del mar para educar a la gente. La historia se repite una y otra vez, con una consistencia asombrosa. Es posible que estos mitos no sean solo fantasía, sino una descripción, a través de un lenguaje primitivo, de un contacto real con una civilización más avanzada, ya sea de otro mundo o una civilización terrestre perdida. La cuarta teoría es quizás la más inquietante. El conocimiento oculto. ¿Y si la amnesia no fue un accidente, sino una decisión? El ejemplo más claro es Göbekli Tepe, en Turquía, un complejo de templos de 12.000 años de antigüedad, construido por cazadores-recolectores, que desafía todo lo que sabíamos sobre la prehistoria. Lo más extraño es que, después de usarlo durante 1500 años, sus constructores lo enterraron deliberadamente, cubriéndolo por completo con tierra. ¿Por qué harían algo así? Algunos textos antiguos, como el Mahabharata, de la India, describen armas de un poder destructivo inimaginable, las vimanas o máquinas voladoras, y guerras que suenan sospechosamente parecidas a conflictos nucleares. ¿Qué tal si algunas civilizaciones antiguas alcanzaron un nivel de tecnología tan peligroso, tan destructivo, que tomaron la decisión consciente de ocultarlo, de enterrarlo, de forzarse a olvidar para proteger a las futuras generaciones? Una amnesia autoimpuesta como mecanismo de supervivencia. Finalmente, la quinta teoría, en los ciclos de civilización, esta idea propone que la historia humana no es una línea recta de progreso constante, sino una serie de ciclos de auge y caída. Quizás, cada cierto número de miles de años, ya sea por catástrofes cósmicas o por nuestra propia autodestrucción, la civilización global colapsa y se resetea. Los pocos supervivientes tienen que empezar de nuevo, desde cero, o casi. Con el tiempo, reconstruyen, redescubren
y alcanzan un nuevo pico tecnológico y cultural. Justo antes de que el siguiente ciclo de destrucción comience, según esta visión, nosotros no seríamos la primera civilización tecnológica en este planeta. Quizás somos la quinta, la 10ª o la 20ª, y cada una de las anteriores, en su apogeo, probablemente pensó lo mismo que nosotros, aunque eran los primeros, los únicos, el pináculo de la creación. La verdad, muy probablemente, no es una sola de estas teorías, sino una compleja combinación de varias de ellas. Pero lo que es innegable, lo que la evidencia nos grita, es que existe una amnesia masiva y sistemática en nuestra historia. Piensa en ello. El descubrimiento de Göbekli Tepe reescribió los primeros capítulos de la civilización humana, y la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar de él. El mecanismo de Antikythera, una computadora analógica de la antigua Grecia de hace más de 2000 años, es una pieza de tecnología tan avanzada para su época que no debería existir, y apenas se menciona en los libros de historia. Las terrazas de Baalbek, en Líbano, contienen algunos de los bloques de piedra tallada más grandes del mundo, con pesos que superan las 1000 toneladas, y nuestra mejor maquinaria moderna tendría serios problemas para moverlos. ¿Por qué no hablamos de esto todos los días? La respuesta es incómoda. Porque admitir que no lo sabemos, que hay enormes agujeros en nuestra comprensión del pasado, destruye la narrativa simple y reconfortante del progreso lineal. Destruye la idea de que hemos avanzado de forma constante desde las cuevas hasta los rascacielos. Socava la arrogancia de pensar que somos la especie más inteligente y capaz que jamás haya pisado este planeta. El hecho es que nuestros antepasados, con supuestas herramientas primitivas, hicieron cosas que nosotros, con toda nuestra tecnología, no podemos replicar fácilmente. La verdadera ciencia debería mirar esta evidencia y decir: nuestras teorías actuales no funcionan. Necesitamos modelos nuevos y más audaces. Pero lo que a menudo vemos es un dogma académico que dice: la evidencia debe estar equivocada, porque nuestras teorías son correctas. Eso no es ciencia. Es negación. Y lo más alarmante es que esta amnesia no es solo cosa del pasado. Está sucediendo ahora mismo, frente a nuestros ojos. Con cada generación, se pierden oficios y habilidades manuales. Técnicas de artesanía que tardaron siglos en perfeccionarse, desaparecen porque ya nadie las aprende, ya nadie las enseña. Vivimos en una era digital increíblemente poderosa, pero también increíblemente frágil. Si mañana hubiera un colapso global de la red eléctrica y de Internet, ¿cuántos de nosotros sabríamos cómo sobrevivir? La mayoría no sabe cultivar su propia comida, construir un refugio básico o incluso hacer fuego sin un mechero. En 100 años, una nueva sociedad de supervivientes podría mirar las ruinas oxidadas de nuestros rascacielos y preguntarse qué tipo de gigantes o dioses los construyeron. Nosotros nos convertiríamos en los nuevos ancestros misteriosos. La amnesia puede volver a ocurrir, y quizás ya está en marcha. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es lo más importante en reconocer humildemente que no lo sabemos todo. Mantener la mente abierta a nuevas posibilidades, incluso a las que suenan extrañas o desafían nuestras creencias. Debemos preservar activamente el conocimiento, no solo el digital, sino también el práctico, el ancestral. Y, sobre todo, nunca dejar de hacer preguntas, porque la peor amnesia, la más peligrosa de todas, es la que elegimos nosotros mismos. La amnesia que nace de la apatía, del miedo a cuestionar, de la comodidad de aceptar respuestas simples a preguntas complejas. Las pirámides, los megalitos, los geoglifos, todos esos monumentos silenciosos repartidos por el globo, no son solo tumbas o templos. Son mensajes, son recordatorios grabados en piedra que nos dicen: una vez fuimos capaces de cosas increíbles. Una vez supimos cosas profundas sobre el universo y sobre nosotros mismos. Y es nuestro deber, nuestra responsabilidad, recordar, siempre recordar para no olvidar nunca quiénes somos realmente. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te interesan estos misterios, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte futuros videos. Hasta la próxima.